947. Auspicia No mires para otro lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 22:06. Vamos un poquito atrasados. Hoy es jueves, estamos en la FM 94.7 Radio Palermo. Es el día, la hora y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Mira, hoy para nosotros es un programa especial, muy especial. Si yo te digo... escucha, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Si sigo, para llegar hasta 500, le tomé el tiempo, te lleva más de 10 minutos, que sería más que el tiempo que uso para hacer la apertura de los programas habitualmente. Si estamos hablando de 500 programas, que es lo que cumplimos hoy en el aire, te diría que necesitaría casi una gran parte de mi vida para contártelo. Por eso para nosotros hoy es un día muy importante, porque, viste, los números redondos generan una cierta fascinación. Como sabemos que por cuestiones biológicas y por el tiempo que lleva, no vamos a hacer otros 500 programas, porque hacer estos primeros 500 nos llevó casi 10 años, a uno por semana. Hoy para nosotros es un día en el que nos sentimos inmensamente felices, porque después de tanto tiempo de venir haciendo, de haber pasado 499 programas y de haber iniciado el programa número 500, y que estemos acá sentados con vos, y que podamos seguir cumpliendo esta función que nosotros, vos sabés que no nos llamamos periodistas, ¿no? Somos comunicadores, que somos tipos que te dijimos siempre, nosotros no somos objetivos, no creemos en la objetividad periodística, nosotros pensamos de una determinada manera, te comentamos las cosas como nosotros las vemos, seleccionamos las cosas desde nuestra propia mirada, y así hemos venido construyendo a través de 500 programas este vínculo con vos, que estás hoy del otro lado, que nos estás escuchando, que nos acompañás cada jueves. ¿Te acordás cuando antes eran los martes que inicialmente tenía el programa? ¿Y te acordás que hace mucho, mucho tiempo habíamos estado allá unos programitas, los 10 primeros días, 12 primeros programitas allá en la FM Mágica, y desde entonces aquí en Radio Palermo, sentimos nosotros una gran satisfacción. De algún modo, yo siento que ponemos un mojoncito en lo que podemos llamar el deber cumplido, porque hemos podido ser tan maravillosamente consecuentes a lo largo de estos 10 años, de haber mantenido nuestros principios en distintas circunstancias, que me siento gratificado. Agradecerle a Oscar Merlo y a Ana Herrera, con quienes empezamos esta historia hace tanto tiempo, y a todos aquellos que fueron pasando a lo largo de nuestro programa, Ricardo Carosini, Javier Fili, Pablo Rija, y Mauge Stam, Liz Parisi, en fin, una gran cantidad de gente que pasó a lo largo de estos 10 años y de estos 500 programas nos permitieron ser lo que somos hoy. Y hoy seguimos siendo aquello que fuimos desde el principio, luchadores. No hemos bajado los brazos, hemos pasado circunstancias complicadas, nos ha costado en algún momento seguir adelante, y estamos seguros, porque este año va a suceder, que dentro de algunos meses vamos a poner el otro mojoncito que yo, te confieso, soñé cuando alguna vez empezamos esto hace 10 años atrás, y que dije, quisiera tener este programa 10 años. Y para septiembre vamos a estar acá, con toda seguridad, y vamos a estar compartiendo con vos, y vamos a compartir 10 años de lucha, de darle espacio, de darle voz a aquellos que no tienen voz, de visibilizar aquellas cosas que se ocultan, porque lo que nosotros decimos acá y cómo lo decimos no es exactamente lo que escuchás en otros medios.
Somos un medio, estamos en un medio chiquito. Somos un programa solamente que tenemos 1 hora por semana, pero tenemos un empuje que podríamos hacer todo el resto de nuestra vida, este programa. Y me encantaría compartir con vos, y hoy voy a tratar, viste que siempre pasan cosas, ¿no? Por ahí las computadoras no funcionan en el momento que tienen que funcionar, bueno, estas cosas que son muy habituales. Pero vamos a compartir hoy quienes nos han saludado, quienes han compartido con nosotros este camino. Pero de entre todas las cuestiones, de todos los mensajes que nos llegaron, decenas y decenas de mensajes que nos llegaron para felicitarnos, para alentarnos por estas 500 emisiones, hay una que quiero destacar. Y lo bueno es que la mayor parte de esos mensajes han sido de aquellos que han estado en el programa, que han sido parte del programa, que han construido con nosotros, porque este programa lo construimos nosotros, que estamos todos los jueves, pero también aquellos que nos visitan y nos acompañan y nos ponen el hombro y vienen. Y uno de ellos nos dijo, y la verdad que me sentí muy, muy complacido, y con esto quiero cerrar la apertura del programa, nos dijo: felicitaciones por las 500 posibilidades que nos brindaron para dar a conocer historias, iniciativas y luchas de los invisibilizados de esta sociedad. Se los admiro un montón. Un saludo muy grande de parte de los que hacemos el programa Propiciar de la Matanza. Es Agustín García, y son los chicos que nos acompañaron, que hacen un trabajo maravilloso con pibes de la calle. Un laburo maravilloso de inclusión, que gente que hace ese tipo de tareas nos reconozca con estas palabras nos llena de orgullo y me hace decirte gracias por estar ahí del otro lado. Yo soy simplemente Oscar Castellucci, un agradecido de la vida, un agradecido a vos que nos estás escuchando y por poder hacer este programa que es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Martín Castellucci, que hacemos en memoria de Martín Castellucci, que hacemos como un gesto de resistencia a este mundo que queremos cambiar, con el cambio que estamos comprometidos a llevar adelante, programa que hacemos con Oscar Merlo. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero una línea, Castellucci, porque Meta. me quedo de todo lo que dijiste, que obviamente comparto, con este tema de la oportunidad, de la chance que asociativamente, como asociación, pudimos darle a mucha gente que hasta ha hecho sus primeras líneas ante una radio, que es muy importante comunicar, saber comunicar, y uno los ha visto a través del tiempo, y por ahí empezaron acá, y después, cuando vuelven, se despliegan una cantidad de lenguaje y conceptos que, bueno, creo que en algún aporte hicimos para que eso fuera. Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy parca, pensé que iba a agregar algo, pero no lo va a hacer. Maximiliano Perel en los controles. La primera felicitación que recibimos hoy cuando anunciamos en las redes sociales fue la de Maxi, un compañero, ya es casi parte del programa, tendríamos que presentarlo más que como el operador de la radio, como un compañero que trabaja con nosotros cada semana. El día del operador de radio. En el día del operador de radio, ¿no? Pero el día del operador de radio, Maxi, sí. Pero bueno, maravilloso. Feliz día del operador de radio. Mire, se me había pasado. Si hay alguien que se lo merece, hemos tenido operadores muy buenos en la FM 94.7 en Radio Palermo. Pero si hay alguno que se lo merece y que lo queremos no porque esté ahí del otro lado y porque sea que esté ahora, es Maximiliano Perel. Gracias por el laburo tuyo de cada jueves. Tenemos un par de noticias para compartir y hoy es un programa especial. Programa 500, un programa especial. Tenemos una invitada especial. Para nosotros es un programa importante. Tenemos una invitada que es importante, que es lo más importante que hay para nosotros en este camino de lucha que recorremos cada semana. Sí, le damos paso a un audio vinculado a una noticia. Sí, una noticia que queremos compartir, un audio cortito, y Merlo después nos va a sumar un poco de información. La línea 144, que es el programa que atiende a mujeres en situación de violencia en la provincia de Buenos Aires, en este momento está de paro en conjunto con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos frente al despido de 5 trabajadoras que son parte integrante del equipo interdisciplinario de seguimiento de casos más complejos atendidos por la línea telefónica 144. Estas compañeras que fueron despedidas son 2 abogados y 3 trabajadoras sociales que no solo fueron elegidas por su trayectoria y por su capacitación, sino que a su vez fueron capacitadas por parte de las compañeras que ya venían desde el 2008 teniendo experiencia en esta tarea y es fundamental que continúen en sus puestos de trabajo. Esta situación se da, estos despidos se dan porque las compañeras adhirieron a medidas de fuerza
que entre otros puntos tenían que ver con el pedido de estatización de la línea 144 y el pase a planta permanente de las compañeras precarizadas. La gestión de Santiago Cantón, desde que asume, cuando define qué hacer con este programa, lo que hace es terciarizar, privatizar la política pública en materia de género. ¿En qué sentido? Las compañeras que atienden la primera llamada telefónica, la primera intervención de la provincia en relación a la violencia de género, está siendo terciarizada en manos de una empresa privada que es Provincia Net. Y las trabajadoras están siendo contratadas en su mayoría como empleadas de comercio. Las otras compañeras también están precarizadas con la modalidad de contrato autónomo que se vence cada 3 meses. Entonces nosotros veníamos pidiendo la estatización de la línea y estabilidad laboral por dos cosas. Por las compañeras, porque tienen derecho a trabajar en condiciones dignas, y porque la estabilidad pública también depende de quiénes son las trabajadoras que trabajan. Así que nos encontramos desarrollando medidas de fuerza y esperamos que el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, se llame a la reflexión y reincorpore a las compañeras. Bueno, escuchábamos Merlo. Cintia Nucífora, que es delegada de la Junta Interna de ATE de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente... Se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho de estar en contra de la violencia de género, de denunciarla, pero de los discursos a los hechos hay un larguísimo trecho en la provincia de Buenos Aires. Así es, creo que Cintia lo detalló claramente de qué se trata. Lo único que quiero rescatar que en la página de Derechos Humanos dice "estamos para vos". No sé qué querrían decir esto, si están desmantelando el área. Bien, bueno. ¿Cumplimos con este compromiso? Sí. Y hay una pequeña información más, así ya vamos con nuestra invitada. Sí, otra vez la noche, otra vez generando dolor en familias. Bueno, estamos hablando de que se cumplen 10 días de la desaparición de Laureano Alarcón, un chico de Capitán Sarmiento, que fue a bailar a Arrecifes y que nunca volvió a su casa. Desde entonces los operativos para encontrarlo por tierra y río con bomberos fueron infructuosos. Hay unas imágenes que tienen que ver con que Laureano Alarcón fue sacado por una persona, un patovica, del boliche, sin que él se lo propusiera, era medio empujado a la calle. Este chico andaba zigzagueando, también hay imágenes. Este es un boliche que se llama Harvard. Se lo encuentra a Laureano bebiendo en el boliche. Y bueno, digo esto, que hay un comportamiento de desligarse de los temas, sacar a los pibes y después no se sabe hacia dónde pueden terminar. No hay certezas de lo que pasó, pero hay un dato impresionante. En la captación de este boliche, Harvard, genera transportes que van a buscar a distintos pueblos, claro, y de alguna manera le están garantizando la ida y la vuelta. Hubo investigaciones vinculadas al chofer, a ver si había hecho el raconto de cuántos llevó y cuántos trajo, y no aparece ni el nombre del que conducía, ni la cantidad de chicos, ni ningún tipo de control. Así que bueno, esto es la violencia nuestra de cada fin de semana. Siempre un pibe está en alguna situación. Se llama Laureano Alarcón. Sí, esperemos desaparecido. Que se encuentre. Bueno, de este tema vamos a hablar específicamente hoy mientras nos ordenamos. Y te digo, esto que eres un programa importante, que tenemos una invitada importante, de lo que es para nosotros la organización más querida y por nosotros, que es Abuela de Plaza de Mayo, hoy está allá en el estudio con nosotros y estamos charlando después del tema musical con Buscarita Roa. El tema musical que vamos a compartir ahora lo escuchás siempre, lo ponemos siempre al cierre del programa, lo escuchaste 499 veces como cortina de cierre, pero siempre un pedacito. Hoy tenemos ganas de escucharlo en completo. Dale, Maxi. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás, que intenta el tiempo eliminar.
Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Nuestra propuesta musical de hoy, la cortina de cierre del programa, la banda Árbol, el tema Memoria. Memoria, de eso se trata básicamente este programa. De tener memoria, de tener buena memoria. Memoria tiene cualquiera, buena memoria no todos. Entre todos los agradecimientos que te dije, a vos que estás del otro lado, a los que colaboraron con nosotros, a los que hacemos este programa también puede ser porque tenemos a alguien que nos auspicia y que nos pone el hombro para poder seguir adelante. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, nuestro inmenso agradecimiento a su secretario general, a Miguel Ángel Paniagua, a Adriana también, que es la secretaria gremial. Ella no le gusta el tema de la radio, pero lo vamos a reconocer. Y si ellos nos dieran una mano incondicionalmente, como hacen desde hace mucho tiempo, muy difícil nos resultaría a nosotros poder mantener este programa. Gracias, SUTEP. Buscarita Roa dijo, nuestra invitada de hoy: soy abuela de Plaza de Mayo y soy madre de José Poblete, detenido y desaparecido el 28 de diciembre de 1978. ¿Con su esposa? Ese mismo día, también secuestraron a su esposa, Gertrudis Hlasic, y a su pequeña hija Claudia Poblete Hlasic, que en ese momento tenía solamente 8 meses. Este es un punto de partida, un momento de la vida, de la historia de Buscarita, que recorrió un larguísimo camino desde su nacimiento en Chile. Queremos recuperar esa historia. A veces se habla de las abuelas, y la verdad que las abuelas son casi un mito. Parecen ser eternas, y sin embargo tienen una vida, han sufrido, han luchado, han construido, y queremos que compartas esa historia con nuestros oyentes, Buscarita, porque la desaparición de José fue un momento de inflexión en tu vida, pero vos tenías una vida antes y tuviste una vida después, y parte también de esa lucha fue recuperar a tu nieta, ¿no? Así que bueno, mil gracias por acompañarnos, para nosotros es un honor inmenso, y nos gustaría que compartas tu historia, porque detrás de cada abuela y de cada madre hay una historia de vida, de lucha, y a veces se queda en el tintero eso. Sí, una historia muy común, ¿no? Nací en Chile. No tanto. Nací en Chile, en una provincia que se llama Temuco. Y bueno, he tenido una vida, si se dice, bastante dura, ¿no? Porque a los 4 años de vida fallecieron mis padres en un accidente, y me crié con una abuelita, una tía. Así que bueno, desde ahí empieza a surgir un poco lo que llamaríamos el principio de la vida. Cuando uno es chiquita y se encuentra con que no tiene papá, con que no tiene mamá, y por suerte tuve una abuela divina que me amó, una tía divina que también me amó mucho, que era hermana de mi papá. Y más o menos hasta los 10 años tuve una vida muy linda. Mi tía y mi abuelita se preocupaban mucho de mí. Era un poco la hija de las dos. Una vida linda, pero no sencilla, sin abundancia. Sencilla, ¿no? Sin abundancia, pero una vida donde mi abuela era, por ejemplo, modista, y
y aparte de ser modista, era colchonera. En esos años se hacían los colchones de lana, ¿no? Y mi abuela era experta en hacer colchones, que la gente usaba unos colchones de lana muy lindos, donde yo siempre digo que dormí en las mejores camas en mi niñez. Ellas por mi abuela. Así que bueno, mi tía era lo que diríamos ahora chef, era maestra de cocina en ese tiempo y trabajaba para personas de mucho dinero. En Chile ha sido un país, bueno, en el tiempo en que yo era chica, de gente muy rica y de gente muy pobre. Y entonces, mi tía trabajaba para gente muy rica, siendo ella maestra de cocina, ordenando en las casas quintas que se usaban antes en Chile, que eran unas casas muy grandes, con muchos árboles, frutas y todas esas cosas. Y ella iba de jueves a domingo a trabajar, porque la gente a la cual trabajaba la ocupaban más que nada para hacer banquetes, para hacer comidas, para hacer fiestas. Entonces la llamaban a ella para que dirigiera la cocina y para que adornara los platos. Pero digamos, tu familia en ese Chile de muy ricos y muy pobres estaba más cerca de los muy pobres que de los muy ricos. Casi no había clase media. Claro. Era clase alta o clase baja. Y la clase media era poquísima, y en Chile siempre hubo un problema, que la clase media nunca quiso ser pobre, sino que quería ser clase alta. Algo de eso conocemos. Claro. ¿Y te enamoraste de muy chiquitita? Me crié con mi familia muy bien hasta los 10 añitos. Sí, 10 añitos. Mi tía tuvo una enfermedad que se tuvo que internar sin vuelta, y mi abuelita quedó conmigo trabajando para que yo pudiera seguir. Pero bueno, las cosas se empezaron a dar con mucha dificultad, así que yo prácticamente empecé a trabajar muy chiquita. Fui al colegio, prácticamente tuve 2 años en las monjas interna, que mi tía me pagaba para que estuviera en esas monjas. Cuando ella se enferma, y ya prácticamente tuve que ir a una escuela pública 2 años más, y bueno, no seguí más estudiando porque tuve que empezar a trabajar. Te hago una pregunta, Buscarita. Cuando veníamos en el auto, vos dijiste, y a ver cómo se inserta en esto, que recién a los 50 años conociste que tenías 2 hermanos más. Claro, las historias, contarlas en una radio son un poco difícil, porque uno cuenta una partecita de una cosa y una partecita de otra. Entonces después hay que atar los cabos. Práctica, yo me salto de ser una niña de 10 años que tuvo que empezar a trabajar, a ser ya después una mujercita que tenía que cumplir con el deber de ir a trabajar para ayudar a mi abuela, que ya estaba muy viejita. Y así me crié, ¿no? Así me crié, y cuando ya era más grande, me enamoré muy jovencita. A los 14 años tuve un noviecito, y bueno, fue por ahí el amor de mi vida. Y a los 16 años casi ya fui mamá, prácticamente. Y así todo, trabajaba para ayudar a mi abuelita, trabajé para ver cómo iba con el asunto de mi hijo. No tuve suerte con el papá de mi hijo porque, bueno, las cosas no se dieron de manera como nosotros hubiéramos querido. Así que, bueno, me hice cargo de mi hijo, lo crié, y mi novio me acompañó en un tiempo hasta que nació prácticamente mi tercer hijo, que después, bueno. Ese primer hijo fue José. El primer hijo fue mi hijo Pepe, que fue el que desapareció acá en Argentina, pero cuando ya prácticamente yo había llegado a vivir a la Argentina, porque cuando Pepito se vino a la Argentina fue porque tuvo un accidente. Ahora eso nos vas a contar en la segunda parte, porque ahora tenemos que hacer, Buscarita, una pequeña pausa. Estamos charlando con Buscarita Roa.
luchadora como pocas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos charlando con ella. En 2 minutitos volvemos y nos cuenta la historia de José, de su venida a la Argentina, de su desaparición y de su lucha, fundamentalmente. radiopalermo.com.ar. Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Hockey Delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes de 8 a 9 horas. Escúchanos online en www.radiopalermo.com.ar. Novedades gremiales, institucionales, actualidad profesional, políticas sanitarias, trabajo médico y salud de la población. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar 94.7. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y comenzamos ya la segunda parte de No mires para otro lado. ¿Cómo se pasa el tiempo? Además cuando charlas con alguien como Buscarita, mucho más rápido todavía. ¿Qué valor tiene hoy, no? El spot de Abuelas de Plaza de Mayo que compartimos con vos cada jueves. Si tenés alguna duda, contactate con ellas. Hoy más que nunca, contactate con ellas. Porque solo la verdad te hace libre. Sí, repetimos, contactate a través del 011-4384-0983. Anda a la casa de las Abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la ciudad de Buenos Aires. O entra a la web www.abuelas.org.ar. Gracias, Merlo. Bueno, estamos charlando con Buscarita Roa, ya lo sabés. Antes de seguir charlando con ella, te digo, hoy charlamos con Manuel Iglesias, el hermano de Laura Iglesias. ¿Te acordás el caso de la trabajadora social que fue asesinada, víctima de un femicidio en Miramar? Se cumplen 5 años. Vamos a estar charlando con él en un par de semanas, nos va a acompañar aquí en el programa. Pero ahora te queremos invitar, y si nos estás escuchando, esto es para la zona de Mar del Plata. A 5 años del femicidio de Laura Iglesias, se presenta su documental y habrá un debate. Laura Iglesias, sublevación. Es el 29 de mayo a las 18:30 horas y tenemos que poner un poco más grande, Sarmiento 2670, en la Asociación Judicial Bonaerense. Nuestro recuerdo a la familia de Laura, a Manuel, y si estás en Mar del Plata o cuando lo den aquí te vamos a informar. Vale la pena que conozcas este documental. Acá, Ana, le que había quedado el tintero.
¿no? Vinculado a... No, que siga el relato y en no. eso que venga la historia de los hermanos, que me interesó muchísimo. ¿Cómo se viene? Vos tenés los chicos, Los Sí, primeros Poblete, 3. Yo tuve... y José termina viniéndose a la Argentina porque tiene un problema grave. ¿Cómo era José? Fue el accidente. Pepito era un muchacho estudioso. Había tenido la oportunidad de con otros compañeros, era político desde muy jovencito, y había tenido la oportunidad de formar una escuelita para el niño trabajador en el barrio, donde les enseñó a leer, o sea, entre todos los chicos que iban, le enseñaban a leer a los chiquitos que andaban en la calle vendiendo diarios en esa época, caramelos y cosas por el estilo. Y bueno, y había una radio, la radio Magallanes, que era una radio del pueblo en ese momento. Se conseguían los lápices, las gomas, los cuadernos para enseñarles a leer. Estaba en eso, había terminado recién su secundaria y tuvo un accidente. Viajando al sur, se cae del tren y el tren le corta sus 2 piernas, al lado arriba de la rodilla. Así que bueno, desde ese momento él tenía que pensar en qué iba a hacer de su vida. Así que por lo tanto, después de unos trámites que se tuvieron que hacer para que tuviera su silla de rueda y para que pudiera continuar con su vida, decidió venirse a Argentina. ¿Qué edad tenía ahí? Y tenía 16 años. Uf. Entonces, Mirá vos, ¿no? Qué continuidad, porque vos también tuviste que tomar... Sí, sí. Y entonces se viene, la idea era irse a Alemania, porque él ya se había averiguado que en Alemania había habido muchos adelantos por la Segunda Guerra Mundial, y entonces adelantos ortopédicos, claro, más que nada. Y bueno, no se pudo, no alcanzó el dinero para que se fuera a Alemania, y con lo que poco dinero que había, que lo indemnizaron, ferrocarril, se vino a la Argentina, solito, en una silla de rueda, con su maletita, una guitarra que le había regalado su padre, y bueno, se vino solo, en avión. Así que llegó con una dirección de una familia por ahí que habíamos conocido en la ciudad de La Plata, de acá Llegó ahí, lo recibieron y estuvo más o menos unos 2 meses y empezó él a salir a tramitar, hacer trámites para poder ver si se podía internar en algún instituto de rehabilitación en donde pudiera él empezar a trabajar para ponerse las piernas ortopédicas. Y ahí es cuando conoce... Ahí en el instituto, empieza a participar en política porque él venía con una formación de Chile, política en el MIR. ¿Qué año es eso, Carita? Él vino para acá más o menos como en el 72. 72. Sí. Y entonces, 71. ¿Vale? Y bueno, y así empieza él acá a hacer trámites. Por suerte pudo internarse en un instituto de rehabilitación en Barrancas de Belgrano, en donde empieza su tratamiento para ponerse las piernas ortopédicas. Pero al mismo tiempo se encuentra con compañeros, eran montoneros, y con los cuales hizo mucha amistad porque era el trabajo que a él le gustaba, ir a dar charlas a las villas, enseñarle a leer a los chicos, o sea, era lo que él quería. Así que bueno, ahí tuvo la oportunidad de ponerse las piernas, de lograr ponerse las piernas ortopédicas, y caminar con los bastones canadienses y ir a Chile a verme a mí caminando como me lo había prometido. Yo a Chile vuelvo caminando. Bueno, no mandó a decir que lo fueron a esperar ni nada, bajó de un taxi en la puerta de mi casa y casi me muero cuando lo veo pararse con las piernas ortopédicas, los canadienses, y bueno, lo logró. Y estuvo unos días y se vuelve, porque ya no quería quedarse en Chile, se vuelve. Bueno, en ese tiempo estaba toda la política de Allende, que él era un admirador del presidente Allende, y me dice que cuando sean las elecciones
vaya a votar, porque yo no había votado nunca, era la primera vez. Me dice, no te olvides que tiene que votar por Salvador Allende. Así que bueno, así lo hice. Tuvimos unos años de gloria, muy poquitos, mientras vivió Salvador Allende, fueron unos años de gloria. Desgraciadamente, las cosas se fueron echando a perder porque, bueno, como todo pasa en los países donde la burocracia tiende a mandar, ¿no? Y lo matan a Salvador Allende. Así que yo tuve... Septiembre de 1973. Septiembre de 1973. Así que yo me encontré con 2 golpes de Estado. Sí. Primero el de Chile. Y después viajé para estar más cerca de mi hijo. Tomé la decisión de decirle a mis hijos, nos vamos a Argentina. Y la verdad que fue una decisión así atolondrada, como podría decirse, sin tener nada, porque tenía que... Lo único que hice correcto fue dejar mi casa en manos de una familia, por la sencilla razón de que no la vendí la casa pensando en lo que me pudiera pasar acá y tuviera que volver. Pero bueno, no fue posible volver más porque nos fuimos arreglando acá, trabajando y haciendo lo que se pudo para quedarnos. Yo le dije a mi hijo, cuando recién llegué al año, le dije yo, la verdad que me tendría que volver. Y me dice, mamá, quédate un año más y nunca más vas a volver a vivir en Chile. Y así fue. Me quedé acá, acompañándolo y bueno, acompañando su lucha. Y él ya estaba en pareja con Trudy. Sí, ahí se puso en pareja con Trudy, tuvieron la nena, estaban llevando una vida bastante linda, habían alquilado una casita, estaban viviendo juntos muy cerca de mi casa, pero desgraciadamente viene el golpe militar y bueno, fueron desaparecidos. Y ahí empieza la lucha de la búsqueda y el encuentro mío con las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te vinculaste con ellas? Me vinculé con las abuelas porque yo primero, yo trabajaba en un lugar bastante estratégico. Yo trabajaba en el Ministerio de Planeamiento, que quedaba a 3 cuadras de la Casa de Gobierno, y fue donde estaban todos los militares. Sí, sí. Pero por esa cosa de la vida yo trabajé en esa casa, estuve trabajando casi 20 años. Y bueno, con muchos miedos, por supuesto, pero fue lo que pude hacer para poder lograr quedarme cerca de mi hijo. Así que ya, y como me había venido con todos mis hijos prácticamente, yo tomé una decisión terriblemente apresurada, pero no me arrepiento de nada porque la verdad que lo logré salir adelante, trabajé muchísimo, pero pude criar a mis hijos. ¿Cómo fuiste lo de abuelas? Bueno, yo trabajaba, como te digo, en ese lugar muy cerca de Plaza de Mayo. Sí, en 25 de mayo queda. Claro, 25 de mayo casi Corrientes. Las he conocido. Ahora es un banco. No, fue un banco y ahora es creo que una casa hotel donde vienen los chicos de Estados Unidos, de otros países a estudiar. Y bueno, cada vez que salía para tomar el colectivo tenía que pasar por la plaza y yo empecé a ver gente acumulada, gente junta en la plaza. Claro, porque fue en el 78 la desaparición de mi hijo fue el 78 y ya estaban marchando. Ya estaban desde abril del 77 hacían la marcha semanal. Así que vi los pañuelos y bueno, y me acerqué a la plaza y me agarré una angustia muy grande y empecé a llorar. Y me ve una de las abuelas que en ese momento no está, se fue de este mundo, que se llama Clara Jurado, y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le cuento. Y me dice, vení para acá. Me dice, vení, que juntate con nosotros, que nosotros tenemos el mismo problema. Y venías. Así que bueno, desde ahí empecé a venir los días jueves a las rondas. Perdón, ¿ahí te seguías trabajando? Yo seguía trabajando, En un lugar complicado para tener las dos actividades, ¿no? Sí, yo estaba en un lugar complicadísimo. Tenía que... Yo siempre digo, ¿no?, que
como un decir, ¿no? Yo cuando entraba dejaba mi mochila en la puerta y cuando salía la agarraba para irme. Porque adentro yo tenía que disimular totalmente mis compañeras. Para los que tiene memoria, el ministro de Planeamiento era un militar que era Genaro Díaz Besone. Bueno, de lo peor en el que noveno, hubo en la represión. En el 9º piso tuvieron todos los militares del proceso. Claro. Ahí en ese lugar. Dentro del trabajo ni mencionabas la desaparición. Ni mencionaba. de José. Más encima se fue una supervisora y las compañeras me dieron el lugar de que fuera yo la supervisora del mantenimiento de limpieza, porque era eso lo que se hacía. Y resulta de que, bueno, todas quisieron que yo me quedara como supervisora, y así que empecé a trabajar como supervisora en ese edificio donde tenía todo ahí y que no podía decir nada porque ni mis compañeras sabían absolutamente nada lo que me pasaba. Y yo cuando salía de ahí lloraba tanto porque realmente era como desahogarme después que salía de ese edificio. Era terrible. Y no podía contarle a mis compañeras. Así que ¿Qué fuiste haciendo con abuelas? ¿Cómo que y fuiste a las rondas? Cuando llegué ahí empecé a hacer la ronda. Clara me tomaba del brazo, nos juntábamos con otras abuelas y dábamos la ronda a la plaza y yo dele con llorar y llorar y llorar. Las madres y las abuelas ya estaban, como por ejemplo, poniéndose un poquito duras, ya no lloraban ya tanto, sino que ya estaban en la lucha, ya tenían fuerza y todo, pero a mí me costó un montón. Así que bueno, pero ahí empecé con ellas a dar la vuelta, y después ya cuando fue pasando un poco el tiempo, ellas ya tenían su lugar donde hacían sus reuniones, y yo iba a las reuniones los días martes, pero un ratito, porque mucho no podía, porque por el trabajo, más encima vivía yo en el sur, vivía en Guernica, y yo tenía que viajar porque tenía mis hijos. Tus otros 2 hijos. Claro, tenía que lavar, cocinar y hacer todo, y más encima, bueno, trabajar y ir a la plaza. ¿Vos sabías? Perdón. ¿Vos ya sabías? O sea, ya había nacido la nena. No. ¿Vos eso no lo sabías? No había nacido la nena todavía. Cuando yo empecé a ir a la plaza no había nacido la nena. Nació en cautiverio. No, porque durante el tiempo que se los llevaron a ellos, yo empecé a ir a la plaza, y no solo a la plaza, porque yo me empecé a recorrer hospitales, comisarías, como hicieron todas las abuelas, primero en soledad, ¿no? Y después ya en grupo. Pero prácticamente yo tenía que, que trabajar para darle de comer a mis hijos, y así que iba a las reuniones de abuelas, estaba un ratito, a veces les hacía un té o alguna cosa, hacía lo que podía, porque cada una tomó un lugar ahí. La que podía era fue ¿cómo se llama? La presidenta, la secretaria, o sea, cada una tenía su rol ya de ellas, ¿no? Ya se ocupaban de los papeles, de los trámites, de las cosas que se hacían, de lo que se iba a hacer, se hablaba de esas cosas. Los primeros días que yo fui todavía ellas estaban yendo a distintas partes, por ejemplo a una confitería, iban a la casa de alguna otra madre o compañera, ¿no? ¿Y en algún momento soñaste que ibas a encontrar a Claudia? Yo tenía la plena seguridad que a Claudia la iba a encontrar algún día. Lo digo con honestidad y con el corazón, porque así lo sentí. Yo busqué mucho a mi nuera y a mi hijo. No dejé hospital que no me recorrí. Yo fui a los hospitales de enfermos mentales, porque pensé que les habían torturado tanto, que habían quedado demente, que no sabían quién eran. Y yo creo que lo que yo hice lo hicimos todas. Y entonces, bueno, así fue como no nos encontrábamos, y seguía nuestra vida, ¿no? Yendo a la plaza, yendo a trabajar y cuidando a mis niños. Hasta que, bueno, después ya se pusieron las cosas más en orden, ellos tuvieron un lugar, entonces ya uno ya podía ir a una oficina donde nos juntábamos, donde se pensaban las estrategias que se iban a hacer. Ya las abuelas empezaron a viajar por el mundo, a contar la historia, a contar de lo que estaban viviendo, de lo que estaban pasando, porque la mayoría primero fueron las madres. Las abuelas en el año 77 se separaron, no del grupo, sino que formaron el grupo Abuelas de Plaza de Mayo, para poder buscar a los nietos. Claro. Oscarita, quiero hacerte una pregunta porque si no me va a dar bronca después.
Vos sos chilena. Sí. Vos sabés la estupidez de muchos argentinos vinculados a los chilenos, estas rencillas, estúpidos, idiotas de... Este abrazo que te daba Clara, dijiste Clara. Jurado. Clara Jurado. Clara Jurado. Era para vos, era como la patria grande. Era lo máximo. ¿No? Era lo ¿Tiene un caso de máximo. patria La grande? recuerdo con mucho cariño. Con mucho cariño porque entre todas las madres y las abuelas que estaban ahí, había en ella una ternura enorme. Enorme. Me acompañó muchísimo. Muchísimo. Cuando seguramente las otras madres, por sus preocupaciones, por su dolor, por su trabajo, no podían estar pendientes de la que llegaba. Por supuesto que nos recibían con mucha atención y todo eso, pero con Clara había algo que era que no llore, ya vamos a ver, los vamos a encontrar, todavía falta mucho, estamos recién empezando. Bueno, todas esas cosas que se dicen cuando se piensan con amor, ¿no? Así que yo por eso la recuerdo a ella con mucho cariño, con mucho amor. Se fue de este mundo y es increíble. Ella tenía vitiligo, una enfermedad de la mancha, de la piel. y justamente con los años yo tengo vitiligo, lo que es la vida. Así que bueno, pero gracias a Dios, entre esa lucha y después el acompañamiento, cuando ya me junté con las abuelas y empecé a participar de esas reuniones, encontré también el apoyo, el cariño, el amor. Y bueno, y empecé a hacer lo que podía, porque cada uno hacía lo que podía, porque habían muchas personas, por ejemplo, que tenían más estudio, que tenían más capacidad para hacer ya cosas más importantes. Y bueno, pero en ese momento todo era importante, porque todo lo que se hacía importaba. Ni más ni menos. Estamos charlando con Buscarita Roa. Nos quedan lamentablemente pocos minutos del programa. No puedo dejar de decirte, y ahora seguimos charlando con Buscarita, que empieza el segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman. Después de 17 años del secuestro, tortura, violación y femicidio de Nati en Miramar en el 2001, comienza un segundo juicio. Se juzgará al policía Ricardo Panadero, el cuarto femicida, quien está imputado por homicidio agravado. Hay una movida. Gustavo Melman nos ha acompañado muchas veces. Hay una movida en Mar del Plata, mira, le comentábamos lo de Laura Iglesias, el 29 en Mar del Plata, la exhibición del video. El 28 hay una convocatoria, el día anterior en Mar del Plata, de 9, frente en Almirante Brown, 2046, frente a tribunales, para apoyar a la familia de Natalia Melman. Esperar 17 años para buscar justicia. ¿Cómo se parece esto a lo de las abuelas, no? Esto de tener la constancia, de que pasen años y años y que el odio no te gane y el amor te permita seguir peleando. Desde acá le mandamos un gran abrazo a Gustavo Melman, a Laura Calampuca, a los hermanos de Natalia. De parte de las abuelas también. Y también de las abuelas. Gracias. Así que bueno, quería compartirte esto. Sí, nos quedan pocos minutos de programa y seguramente, no sé, pilas y pilas de preguntas. No sé si... Ana, habíamos quedado pendiente que no nos olvidemos de eso, dale. Pendiente que nos contaran para qué están mencionadas o propuestas por Daniel Filmus. Y mira, hay un grupito de personas, por ejemplo, está el señor Daniel Filmus, está la señora Carla Pervana y está el señor Hernais, que son las personas que han estado trabajando ya hace muchos años para a ver si las abuelas pueden lograr que nos den el premio Nobel, que muchas falta nos hace en este momento. Premio Nobel de la Paz. De la Paz, por supuesto, porque hemos trabajado durante todos estos años sin agredir a nadie, sin venganzas y sin odios. Hemos trabajado tratando por todos los medios posibles de hacer las cosas en paz, con mucho respeto hacia los demás y acompañando las causas que son también muy fuertes, todo lo que está sucediendo, ¿no? No quiero alargarme porque no puedo, pero hay muchas cosas que están pasando muy terribles y que las abuelas acompañamos también en todo eso. Y nos consta, porque cuando asesinaron a Martín, no nos vamos a olvidar que en el primer acto que hicimos estuvo Estela Carlotto acompañándonos y de ellas hemos aprendido a vivir sin odio.
básicamente, a buscar justicia. Sin odio, buscando justicia, toda la vida buscando justicia y acompañando todo, porque imagínate todas las cosas que han pasado, todos los chicos que han desaparecido. Ahí tenemos el caso de este chico que prácticamente ha sido lo máximo, último momento, que en ese momento no me fue el nombre. ¿De cuándo? El del sur. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Sí. Pensar que ha andado tantas veces con su, con su, ¿cómo se llama? Con su foto acá en el pecho. Sí, y la verdad que mucha tristeza por eso, mucha tristeza. Nosotros las abuelas, las madres y los familiares hemos estado en esta lucha de ellos muy encima. Desgraciadamente, la verdad, fue terrible. Fue terrible lo que pasó. Casi estamos en el fin del programa. Nos mandan, y tiene que ver, perdón por no leer la cantidad de saludos que recibimos, pero nos dicen, Liliana Guzmán nos dice, felicitaciones desde Te Estoy Buscando, único programa en la provincia de Santa Fe sobre identidad biológica en casos de antes, durante y después de la dictadura militar, flagelo del que somos víctimas más de 3 millones de argentinos. Gracias, Liliana, por estarnos escuchando. Y nos quedan muy pocos minutitos. Yo quisiera que me dieras un minutito. Nosotros somos, si tuviera una hora. Así como somos un grupo de abuelas que estamos quedando cada vez menos, tenemos un grupo de personas en Abuela que trabajan y nos ayudan y nos acompañan y que lo hacen con mucho amor y mucho cariño. Así que yo quisiera también para ellas mandarle un gran agradecimiento a todo el conjunto de personas que trabajan en Abuela, que están hace muchos años con nosotros y que nos acompañan y nos hacen sentir jóvenes, porque ellos son todos jóvenes. Así que, bueno, muchas gracias para ellos. Y todos esos nietos también recuperados. Bueno, los nietos ni hablar, porque los nietos ya son parte de nuestras vidas. ¿Cuántos? ¿El número? 127. 127. ¿Qué sentiste cuando apareció Claudia? En el 2000 fue, ¿no? En el 2000, sí. Y cuando apareció Claudia fue una alegría enorme, porque yo siempre pensé de un pedacito de cada uno de ellos en ella. Fue duro, fue difícil, no fue fácil. Pasaron 5 años para que nos diéramos el primer abracito. Pero gracias a Dios ahora es mi nieta, es nuestra nieta, la nieta de abuelas, y la sobrina de mis hijos, que me acompañaron durante todo este tiempo y toda la vida me han acompañado para encontrarla, para buscarla, para ir a la plaza. Mis hijos iban con sus hijos o con sus sobrinos en el cuello a la Plaza de Mayo. Mis nietas se criaron yendo a la Plaza de Mayo a buscar a su prima. Se criaron en la lucha. Se criaron en la lucha, son todos luchadores. Para terminar, porque ahora sí, estamos en el último minuto del programa. Claudia es tu nieta. Mi nieta. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tuve 7. 7 hijos. 7 hijos. Con Pepe. Sí, con Pepe. Con Pepe. ¿Cuántos nietos tenés? Y tengo como 38 nietos y como 10. ¿Cuántos bisnietos? Y más o menos como 18 bisnietos. Qué lujo, tengo como y una tataranieta. Y una tataranieta. Bueno, esta es Buscarita Roa, integrante de Abuela de Plaza de Mayo. Una luchadora que tiene esa tremenda familia y estas ganas de vivir y tanto amor para darle a tantos. A los nietos que están llegando a nuestras vidas. A tus nietos y a nuestros nietos y a los nietos de los que están escuchando. Yo digo nuestros nietos, los nietos de abuela también, porque son los nietos de todas nosotros y los mimamos a todos cuando vienen. Son un pedacito de los hijos que no tenemos. Bueno, siempre terminamos el programa y le decimos gracias a los que nos acompañan, que vienen al estudio y conversan con nosotros. Bueno, gracias que te dejamos a vos es el más grandote de todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por haberme convocado y por darme la oportunidad de poder contar un pedacito de la historia mía y también la historia de las abuelas, que es lo más importante en este momento. Bueno, a nuestros oyentes, tienen oportunidad de volver a escuchar este programa cuando quieran, ya saben cómo. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarnos 500 veces y te esperamos el jueves que viene porque vamos a hacer de 22 a 23 en Radio Palermo el programa 501. Chau, chau.